Ok, ya estamos grabando. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es martes. Y al ser martes, el tema es cómo tener éxito en proyectos espirituales, teniendo como base sobre todo la vida del apóstol Pablo, pero no solamente la vida del apóstol Pablo, y eso ya lo habíamos avisado nosotros desde el mes de diciembre y el mes de enero, ¿no? Que no nos íbamos a centrar solamente en un individuo, sino sobre todo que íbamos a revisar esas partes que son más importantes y más dicientes en cuanto al tema de los proyectos. Dese cuenta usted el lunes, por ejemplo, ya acabamos nosotros de exprimir uh, la vida de Nehemías con respecto a los proyectos materiales. Ahora seguimos hablando de Pablo aquí los martes, o iniciamos hablando de Pablo aquí los martes en proyectos espirituales, pero Dios nos quiere hablar también a través de otros personajes de la Sagrada Escritura, y eso está muy claro. Últimamente estamos hablando de Moisés. Ya hemos tenido tres clases que hablan o que tienen como base el tema de Moisés. Hay una clase que vimos nosotros hace como 2, 3 semanas que tenía que ver con las excusas, ¿se acuerda? Elimine sus excusas, cero excusas, deshágase de sus excusas o no tenga excusas, porque recuerde usted que las excusas son de esas cosas que al Señor más le molestan en su pueblo. Dios no es un Dios de excusas y quiere que nosotros seamos personas sin excusas para hacer sus cosas. Más bien que tengamos argumentos para hacerlas y no argumentos para no hacerlas. Pero también pasamos nosotros por hace 8 días el tema de la unión o qué tiene que ver el proyecto material con el proyecto espiritual. Eso lo vimos nosotros allá cuando revisamos Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y creo que esa charla fue bien poderosa. A mí me habló muchísimo. Y hoy, bueno, seguimos hablando de Moisés. Por favor, ubíquese en Éxodo capítulo 2, versículo 11. Me avisa cuando ya, por favor, y arrancamos de una vez. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Por favor, muchas gracias. Me avisa, avíseme de alguna manera que ya iniciamos. Recuerde que es un discipulado y al ser un discipulado, pues yo debo estar participando activamente. Ya, listo, muy bien. Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en aquella tierra, o en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hasta ahí. Nota el título que a continuación encuentra sobre el capítulo 3, se llama Llamamiento de Moisés. Nosotros ya hablamos del llamamiento de Moisés. Acuérdense que el Señor llama a Moisés, ya Moisés está viejo, ya tiene 80 años, y estaba apacentando las ovejas del suegro. Recuerden lo que significaba para Moisés, en la mentalidad de Moisés, apacentar ovejas.
Y allí tenemos nosotros a Moisés siendo llamado por el Señor y Moisés sacando excusas para no hacer las cosas de Dios, ¿no? Argumentando quizás que es que Dios conoce mi corazón. Recuerde que no es excusa. Para el cristiano espiritual no hay excusas, porque sabe que a Dios no le encantan, no le gustan las excusas, sino que le desagradan las excusas. Eso lo vemos en el capítulo 3. Pero acabamos de leer parte del capítulo 2 y es ahí donde está centrado el tema de hoy y es ahí, partiendo de ese contexto, desde donde el Espíritu del Señor nos quiere hablar en esta tarde. Bueno, la lección de hoy puede tener el siguiente título: Cuando Dios escoge a un líder, o lo que Dios provee cuando Dios escoge a alguien, o las señales que demuestran que Dios ha escogido a alguien para convertirlo en un líder de proyectos, en un administrador de un proyecto. De modo que dése cuenta desde el título, desde la lectura y desde el título, dése cuenta lo interesante de lo que tenemos que hablar hoy. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver todo hoy, o si no, pues lo dividimos en dos partes. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, nosotros notamos algo. En el capítulo 3, vamos a buscar exactamente el versículo. En el capítulo 3, versículos 7, 8, 9 y 10, usted encuentra la argumentación de Dios, la argumentación de Jehová y el llamamiento de Moisés. Porque el versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es el argumento del Señor. Y a continuación, en el versículo 10, viene el llamado. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dese cuenta en qué consistía el llamado. El llamado consistía en ir a sacar a los hijos de Israel. El llamado consistía en ir a liberar a los hijos de Israel de la opresión de los egipcios. Siempre el llamado tiene que ver con lo mismo. Si usted se pone a analizar, el llamado tiene que ver con lo mismo. El llamado tiene que ver con salvación, el llamado tiene que ver con liberación, el llamado tiene que ver con rescatar, el llamado tiene que ver con sacar a un individuo o a una multitud de individuos, en este caso, de una opresión, de una esclavitud, de una cárcel, de un yugo, de un oprobio, de una situación difícil, de una tribulación. En eso consiste. Para eso son los proyectos divinos. Para eso son los proyectos tanto materiales como espirituales. Como lo vimos nosotros ayer, con base en el libro de Eclesiastés, los individuos mundanos, los impíos, creen que el proyecto es para enriquecerse ellos, creyendo que de esa manera, enriqueciéndose ellos, viene la felicidad, viene la realización personal. De esa manera no viene la felicidad y así no se logra la realización personal. Eso causa aflicción de espíritu y es vanidad de vanidades, dice el predicador. Ok. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Acaso el proyecto no me va a enriquecer? Sí, pero de ultimitas. En tercer lugar, como lo dejamos claro desde el principio, allá desde el mes de enero. Claro que el éxito en el proyecto a mí me va a beneficiar, pero de ultimitas, porque no es lo que yo persigo. Mi ego no puede estar de primeras y tampoco mi ego puede estar de segundas. Mi ego está relegado a un último lugar. Lo primero que persigue el éxito en un proyecto es que Dios sea glorificado. Lo segundo que persigue el éxito en un proyecto es que el prójimo sea beneficiado. Y lo tercero que persigue el éxito en el proyecto es que el ser humano en esta tierra sea realizado. Note las tres palabras, ¿no? Glorificado, beneficiado, realizado. Lo cual quiere decir, dése cuenta que la realización personal viene en tercer lugar. La realización personal se logra cuando a través de lo que yo estoy haciendo, Dios está siendo glorificado y el prójimo está siendo beneficiado.
Si Dios no está siendo glorificado y el prójimo no está siendo beneficiado, yo no puedo experimentar ninguna clase de realización personal. Eso no es realización personal. Los casos del libro de Eclesiastés son lamentables porque son casos de individuos que buscaron realizarse ellos sin glorificar a Dios, realizarse ellos, llenarse ellos, enriquecerse ellos sin beneficiar al prójimo. O quizás cambiaron el orden de los factores. O quizás eliminaron la prioridad que era glorificar a Dios. Entonces dijeron, no, pues con tal de que el proyecto beneficie al prójimo, no basta, mi querido hermano, no basta. Usted puede coger la mitad de sus bienes y entregárselo a los pobres, y si de esa manera Dios no es glorificado, de todos modos, realización personal no hay. El orden de los factores es uno solo. Y en este caso, si usted cambia el orden de los factores, sí se afecta al producto. Lo principal, lo primordial, lo fundamental que perseguimos nosotros es que Dios sea glorificado. Si Dios está siendo glorificado, ahora sí miremos el segundo punto. Y no mire el tercer punto hasta que no haya quedado en concreto el segundo y en concretísimo el primero. Eso es realización personal. No es tener los bolsillos llenos ni la cuenta llena, no. No es tener ni Nequi lleno, ni Daviplata lleno, ni Bancolombia lleno, ni la cuenta que usted tenga llena. No, eso no es la realización personal. Así no se logra la realización personal. Gente con las cuentas llenas se han quitado la vida. Gente con las cuentas llenas han caído en el alcoholismo, han caído en la promiscuidad, han caído en el vicio, han caído en la cocaína, en la heroína. Tienen las cuentas llenas. Quiere decir que eso no llena verdaderamente. Y tampoco la cocaína, porque el que se droga quiere algo más fuerte cada vez, indicando que esa sustancia en su cuerpo no lo llena, no lo realiza, no le da plenitud, no lo pone full, no. Porque póngase usted a pensar que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos espíritu. Y un espíritu solamente puede ser saciado por otro espíritu. Me refiero al Espíritu Santo. Únicamente la persona que experimenta las profundidades del Espíritu Santo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque ha probado las profundidades del Espíritu Santo. De modo que este no anda detrás de moneditas ni detrás de caramelos. Esos son los caramelos. Los billetes son los caramelos. Esta persona entiende que el dinero sirve para todo, como lo dirá el libro de Eclesiastés más adelante, pero el dinero sirve para todo mientras que estemos aquí en la tierra. Y recuerde que usted y yo trascendemos este plano. En algún momento vamos a abandonar este plano. Y ese dinero que sirvió para todo mientras que estábamos aquí en la tierra, nos va a dejar el traicionero, nos va a abandonar el traicionero, no va a ir con nosotros al otro lado del traicionero, porque hasta allá no va a llegar, hasta allá no puede llegar. De modo que por eso el Señor Jesucristo dijo claramente, no os hagáis tesoros en la tierra, o sea, no se haga tesoros en la tierra, porque en la tierra hay moho, hay polilla, hay orín, porque en la tierra hay ladrones, sobre todo últimamente que eso está plagado de ladrones. En la tierra hay ladrones que minan y hurtan. Entonces andar con la zozobra porque tengo mucho dinero y de pronto ande con un ojo para allá y un ojo para acá, casi como el visco, ¿no? Como con los ojos en la nuca mirando, porque de pronto que mi gran riqueza, ¿cuál gran riqueza? Ando con la ropita de siempre, pero ando completamente asustado, completamente paniqueado, porque por cualquier cosa lo pueden estar deteniendo a uno para esculcar los bolsillos, y si uno medio se revela o medio se asustó o alguna cosa pasó, pues hasta la muerte le dan a uno, le dan de baja. Aquí el tema es el siguiente. Cuando yo ando en función del dinero, cuando yo ando en función de lo material, cuando yo ando en función solamente de lo económico, pues yo he cambiado el orden de los factores. Yo estoy en primer lugar. ¿Qué busco? Enriquecerme. ¿Por qué? Es que eso es la felicidad. El dinero es la felicidad. El dinero no es la felicidad. Lo dijo el hombre más rico de este planeta.
Si no le va a creer el argumento al hombre más rico de este planeta, pues entonces compruébelo por usted mismo, pero le va a doler. La acumulación de bienes materiales no es la felicidad en esta tierra. Lo dijo el hombre que más bienes materiales tuvo sobre la faz de este planeta. Pero si usted no le cree el argumento al hombre que más bienes materiales tuvo sobre este planeta, pues entonces compruébelo por usted mismo, pero le va a doler. Porque va a perder mucho tiempo, va a durar años o décadas o no sé cuánto tiempo por allá, y al final su conclusión va a ser: el dinero no es la felicidad, y la acumulación de bienes no es la felicidad, y el ser tacaño no es la felicidad, y el guardar la plata debajo del colchón no es la felicidad, y el cargar las cuentas ahí y asegurarme que van creciendo sin invertir, sin nada trascendental, no, pues eso no es la felicidad para absolutamente nada, no, no, no lo es. Al entrar a este contexto, al contexto de Éxodo capítulo 2, primero revisamos el llamamiento y después revisamos los antecedentes de Moisés. Nos damos cuenta de algo bien particular. Y es que ese llamado que se le hace a Moisés teniendo 80 años en Éxodo capítulo 3, esa fue sencillamente la oficialización de un llamado. Fue algo verbal, fue algo audible. Pero si usted se da cuenta, en el capítulo 2, el tipo ya tenía adentro vislumbres de ese llamado. El tipo ya mostraba internamente inclinaciones hacia ese llamado. Porque Dios lo llama en Éxodo capítulo 3 y dice: usted va a liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Ahí Moisés pone todos los peros del mundo. Pero dése cuenta, en Éxodo capítulo 2, el versículo 11, por ejemplo, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Y qué pasó? Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pregunta, responda usted. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? ¿Por qué? Acabamos de leer versículos 11 y 12. ¿Por qué lo mató? Responda, por favor. Muchas gracias. A ver, usted está en lo cierto. Espero más respuestas. Siga escribiendo, por favor. Siga escribiendo. ¿Su obligación escribir y responder? Sí. Obvio. Sí. Claro. Por supuesto. Claro. Dice: porque azotaba a un hebreo, sus hermanos. Muy bien. Porque maltrataba a un hermano. Muy bien. Para defender a uno de su pueblo. Muy bien. Porque castigaba a sus hermanos. Muy bien. Porque eran crueles con su pueblo. Muy bien. Porque trató mal a su hermano hebreo. Bien. Porque golpeaba a su hermano hebreo. Ajá. Porque sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Sí. Sí. Porque él ya sabía que era hebreo y le dolió el maltrato de su familia. Bien. Él ya entendía que no era egipcio, sino hebreo. Sí, muy bien. Pero todo esto que usted acaba de contestar, que está muy bien, muchas gracias por responder, va a un mismo punto. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: ve, yo te envío a sacar, a liberar a mi pueblo, que es también su pueblo, de las garras de los egipcios. Y Moisés pone todos los peros del mundo. Pero usted revisa el capítulo 2 y a mí me gusta
como comienza el versículo 11, porque dice, en aquellos días sucedió que crecido ya. O sea, en la medida en que Moisés va creciendo, porque revisa el título que hay sobre el versículo 1 del capítulo 2, nacimiento de Moisés. Ahí nace. Pero el versículo 11 dice crecido ya, o sea, va creciendo. Y en la medida en que va creciendo, algo comienza a pasar en el interior de su ser. En la medida en que él va creciendo, él comienza a tener unas tendencias, él comienza a tener unas inclinaciones, él comienza a tener unos gustos, unos deseos, unos anhelos, o como un llamado adentro. ¿Un llamado a qué? Unas ganas como de qué. Usted lo nota ahí en el versículo 11 y en el versículo 12. Comienza a tener como una inclinación. Y dice, pero a mí qué me está pasando, porque es que yo sí, ya sé que soy hebreo, pero yo fui creado como egipcio, para ser príncipe egipcio. Yo fui educado en todas las artes y en todas las letras de los egipcios. Y a mí, ¿por qué yo siempre que veo a un hebreo siento lo mismo? ¿Y por qué cuando veo a un egipcio golpeando un hebreo, a mí se me revuelve todo el interior? Y alguno dirá, pues porque es familia. No, no es solamente por eso, no. No. ¿Por qué? Porque es que hay gente que por la familia no hace nada. Hay gente que no le duele la casa, hay gente que no le duele la familia, hay gente que no le duele la mujer. Hay hijos a los que no le duelen los padres. Eso es carreta, eso es mentira. No, ese argumento no es poderoso, no es de peso. Hay mamás que dejan tirados a sus hijos. Hay papás que dejan tirados a sus hijos. No les importa la casa, no les importa la familia. Hay hombres que dejan tirados a sus mujeres ahí, mira a ver qué hace. Y mujeres que dejan tirados a sus maridos a ver, mira a ver qué hace. Chao. Y hay hijos que dejan tirados a los papás, mira a ver qué hace. O sea que no, ese argumento no es. Aquí hay algo espiritual de fondo, ¿no le parece? Hay algo espiritual que desde, y miren la frase en el versículo 11, crecido ya, o en la medida en que Moisés va creciendo, se comienza a despertar en él esas ganas como de qué. Entonces yo comienzo a leer acá, desde el comentario de Don Henry, porque intrínsecamente se estaba manifestando la justicia de Dios. Opa, Don Henry. Pero miren eso, porque intrínsecamente se estaba manifestando la justicia. El que lo entendió, lo entendió. A continuación, ¿qué dice? De luchar y hacer la voluntad de Dios. Bueno, como si fuera un niño pequeño al cual usted se lo estuviera explicando, escríbalo, por favor. Escríbalo. Escríbalo. A defender a sus hermanos de la injusticia. Escríbalo. Porque yo estaba sembrando en él el llamado. Eso es muy bueno. Esa está buena. Porque Dios estaba sembrando en él el llamado. Quiere decir, Moisés fue llamado en Éxodo capítulo 3. No. Ahí se oficializó verbalmente, se oficializó audiblemente el llamado. Moisés. Pero el llamado, el viejito ya lo tenía dentro de su ser desde pelao. Ahí dice, crecido ya, y ya tenía esas ganas, y ya tenía esa tendencia como de ser libertador y defensor de los derechos, y le dolía la injusticia. ¿Y por qué me le va a pegar al hebreo? No me le pegue a la negra, como dice la canción. Se empezó a identificar con la fe del hebreo, pero ¿cómo por qué? Porque el Señor le estaba cambiando su forma. ¿Pero por qué? Entonces volvemos al asunto. Éxodo capítulo 3 es el llamado de Moisés. No. En realidad, estimado hermano en Cristo, le voy a decir lo siguiente. El llamado es una cosa que nace con uno. Nace. Porque no ve que este versículo que hemos repetido hasta la saciedad dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para buenas obras, creados para, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros ya nacemos con ese llamado porque es que el llamado fue creado primero que nosotros. El llamado fue diseñado primero que nosotros. En la predestinación, el llamado tiene el primer lugar y yo el segundo. Número 1, el llamado. Número 2, yo. Entonces hay una tarea que hacer
Y esa tarea se la voy a encomendar a una criatura mía. Hijo mío. ¿Quién? Usted. No es que Dios lo crea y después, ahora yo que lo pongo a hacer. No. Es que Dios primero piensa en la tarea, en el trabajo, y después piensa en a quién le voy a encargar la tarea. Es el orden de los factores. Así es. Entonces, cuando nace, ya tiene adentro el llamado, porque no ve que para eso fue creado. Para eso fue creado, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Se lo digo hasta cantando, ¿no? De manera que ya lo sabe, pero es un bebé. ¿Qué clase de conciencia ese llamado puede tener un bebé? No. Es un niño. ¿Qué clase de conciencia de ese llamado puede tener un niño? No. Es un adolescente. ¿Qué clase de conciencia de ese llamado puede tener un adolescente? Pues ojo, porque es que va creciendo. Y en la medida en que va creciendo, hay conciencia de cosas que se comienzan a mover y a revolver allá en su interior. ¿Y eso tiene que ver con qué? Primero, tiene que ver con las ganas, el deseo, la inversión emocional. Se dice, no sé qué me pasa, pero la verdad, a mí me gustaría convertirme en el libertador de mis hermanos los hebreos. Y escuchará usted al respetable público alrededor. ¡Jua, jua, 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 jua! Porque es que el único que entiende el llamado, lógicamente aparte del Señor, que es el que creó el llamado y la persona para que se ocupe el llamado, pero el único que entiende el llamado aparte del Señor, o que comienza a entender el llamado aparte del Señor, ¿es quién? Pues el que es llamado. El que es llamado. Sí, el que es llamado. La persona que tiene ese llamado. El elegido. Muy bien. Y pedir que los demás alrededor disciernan y entiendan el llamado y apoyen y estén contentos y estén felices, mi estimado hermano, eso es pedir demasiado, no, eso no va a pasar. Es más, tiene que ser al contrario, para que usted demuestre cuál es su prioridad. Tiene que ser al contrario, para que usted afirme sus pies. Tiene que ser al contrario, que todo el mundo alrededor como que se le oponga, como que se le burle, como que se le ría, como que se le carcajee en la cara. Como usted diga, libertador de mis hermanos los hebreos. Para que usted se defina en la vida, para que usted desarrolle personalidad, desarrolle carácter y decida y defina en pos de qué yo voy a caminar. Eso es así. Entonces, el asunto es que Moisés fue creciendo y ese llamado se comenzó a desarrollar dentro de su ser y no había escuchado una voz audible. La voz audible la escucha hasta Éxodo capítulo 3, que es como la oficialización o la formalización de un llamado, que se hace de manera verbal, de manera audible. Pero antes de eso el tipo ya tenía un llamado. Solo que el hombre comete graves errores. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a discernir un llamado y lo comienza a discernir por las ganas que tiene, por los deseos que tiene, por la orientación que tiene, por la inclinación que tiene hacia la justicia, hacia respetar al otro, hacia defender a una clase específica de sector de la sociedad. Pero él quiere desarrollar su llamado no en las fuerzas del Espíritu Santo, no con la vara en la mano, es decir, no con el poder de la palabra del Señor, sino que él quiere desarrollar su llamado en sus propias fuerzas. Por eso dice el versículo 12 que cuando encuentra al egipcio golpeando al hebreo, fue y mató al egipcio y lo escondió en la arena.
O sea que él cree que convertirse en el libertador de los israelitas significa convertirse en un matón, en un sicario, en su carne, en sus fuerzas, en un asesino, y que de esa manera él va a liberar a sus hermanos, los hebreos. Pues no es así. ¿Y cómo sabemos que no fue así? Por lo que enseña el versículo 13 y siguiente. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y es que a este tipo le pasaba eso. Cuando veía a dos peleando, a ver, cuando veía a un egipcio pegándole a un hebreo, eso le daba una rabia, una piedra, iba y golpeaba sin compasión a ese egipcio hasta que lo mataba. Ya de esta manera me convierto yo en el libertador. Pero también cuando veía a dos hebreos riñendo, peleando, dándose en la cara, pues entonces también como que algo aquí en el pecho le molestaba y él necesitaba siempre meterse en medio, porque él tiene ese llamado a ser un pacificador, a que todo el mundo esté en paz, a defender a sus hermanos, y no entiende por qué dos hermanos se están peleando de esa manera. Entonces vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? La respuesta, ¿a usted qué le importa? Pero es que Moisés no puede detenerse, Moisés no puede resistir esa escena. ¿Por qué no la puede resistir? Porque no ve que es algo de adentro, o como dice don Henry muy bien, es algo intrínseco de él, es algo que pertenece a su deseo, a su naturaleza, es algo que pertenece a su talento, a su don, a su habilidad, a su capacidad. Usted no ve a ningún otro metiéndose. Usted no ve a ningún otro que salta al ruedo y golpea al egipcio y lo mata. No, solo Moisés. Y usted no ve a ningún otro que salta al ruedo y separa a los hebreos para que no se golpeen más. No, solamente Moisés. ¿Por qué solamente Moisés? Porque el tipo tiene un llamado y no sabe que eso es un llamado. Porque el tipo tiene un llamado y no sabe quién le puso el llamado en su interior. Porque el tipo tiene una tendencia, una inclinación y no sabe quién le puso esa tendencia, esa inclinación. Me refiero a una tendencia, una inclinación hacia lo bueno, ¿no? Una tendencia, una inclinación hacia la justicia. Una tendencia, una inclinación hacia el evangelio. Una tendencia, una inclinación hacia hacer el bien. Ojo, ninguno diga, como estoy hablando de tendencias e inclinaciones, entonces también las tendencias pervertidas, las tendencias inmundas, las tendencias blasfemas son colocadas por el Señor. De ninguna manera. No interprete lo que estoy diciendo así, no lo entienda así, no lo entienda nunca. Porque el Señor nunca va a poner pecado en el corazón del hombre. El Señor coloca justicia. El Señor coloca buenas obras, ¿se acuerda? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas, no malas, buenas. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Que aparezca una voz que diga, ¿a usted qué le importa? Uy, eso no dice la Biblia. Sí lo dice, pero en otras palabras. Lea el versículo 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Eso en otras palabras, ¿qué significa? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, ¿a usted qué le importa? ¿Que por qué estamos peleando este y yo? ¿A usted qué le interesa? ¿Qué le importa? No se ha metido, no sea lambón. Moisés, ¿por qué soy tan metido? Porque tiene que meterse. ¿Por qué soy tan lambón en estos casos? Porque tiene que ser lambón, porque su llamado incluye el que se meta, el que interceda. Bienaventurados los pacificadores, dice la Sagrada Escritura. Pero no así Moisés, porque usted lo está haciendo en sus fuerzas, Moisés lo está haciendo en su carne y así no es. Es en el poder del Espíritu Santo, no es en su poder. Es con la fuerza del brazo de Jehová, no con su propia fuerza. Mire lo que hizo, qué día. Mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Nadie me vio. No, nadie lo vio. Solamente el Señor y un montón de hebreos. Dese cuenta lo que dice acá. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ups. Y Moisés creía quizás que nadie lo había visto. Y sí, ya todo el mundo lo sabía. Toda la sociedad murmuraba que Moisés era ¿qué? El libertador del pueblo. No, que Moisés era un asesino. Era un asesino cobarde, era un asesino asolapado, porque no lo mató y lo llevó de la trenza y lo arrojó a los pies del faraón diciendo, pum, maté a uno de los suyos porque estaba golpeando a uno de los míos. No, él lo mató y lo escondió en la arena. O sea que es un asesino cobarde, es un asesino mentiroso, es un asesino que tira la piedra
y esconde la mano. Entonces, nadie se ha dado cuenta, pero mentiras. Porque le preguntan, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Es que me va a matar como mató al egipcio. Porque usted tiene fama de matón, tiene fama de sicario. Uy, pero esa no es la fama que yo quiero, pero es la que se ha ganado Moisés. No, pero yo quiero tener fama es como de libertador, de uno que lucha por los derechos de una sociedad, de un caudillo aquí, de un prócer de la patria. Pues sí, pero no es la fama que tiene. ¿Sabe por qué? Por hacer las cosas en sus propias fuerzas, por hacer las cosas amañado, por hacer las cosas desde su propio vicio, desde su propia perspectiva, por ser tan necio, tan caprichoso, tan testarudo. Por eso la fama que tiene, con todo y el llamado, es de asesino. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oh, ciertamente esto ha sido descubierto. Bueno, eso es lo primero que nosotros notamos. Entonces, dése cuenta usted, por favor. Pasando por esas etapas de niñez, adolescencia, edad adulta, se comienzan a desatar, a liberar unas inclinaciones. Estamos hablando de buenas obras. De eso netamente estoy hablando. ¿Cómo hacia dónde? ¿A ayudar de qué manera? Que no son tendencias hacia adentro, sino hacia afuera. O sea, no son egoístas, porque son buenas obras. Desde chiquito yo he querido tener plata. No estoy hablando de eso. No. No, a no ser que diga, desde chiquito he querido tener plata para hacer esto y esto y esto y esto, que desemboque en la gloria del nombre del Señor y en el beneficio del prójimo. Si es así, sí estamos hablando de lo mismo. Moisés tenía eso desde pequeño, en la medida en que fue creciendo. No lo entendió bien, pero lo tenía desde pequeño. Otro ejemplo de esto, varios. Otro ejemplo de esto, José, por ejemplo. José tenía esa tendencia desde pequeño. Desde pequeño Dios le daba sueños. Era un soñador impresionante. Era un soñador impresionante, pero lastimosamente otro soñador en la carne. Porque entonces un día el Señor le da un sueño y en ese sueño aparece el sol, la luna y 12 estrellas que se postran a los pies de José. Y él, tarde de reunión familiar, citó a todo el mundo, porque tengo una buena nueva que contarles. Ahí estaba la mamá, estaba el papá y estaban los hermanos. Y entonces dice, tengo algo que contarles. Mire, tuve un sueño. Y todo, ¿a qué? El soñador de siempre. ¿Sí? El que anda ilusionado. El que no aterriza. Esa fama la tenía José. No le ayudaba para nada su túnica de colores. Recuerde que era el hijo preferido. Cuando hay un hijo preferido entre tantos hijos, así sean propios o extraños, o se presta para celos y se presta para traiciones. Si uno como papá lo entendiera, pues actuaría de manera más sabia. Los favoritismos en una casa siempre traen contiendas. Y José entonces dice, mira, es que tuve un sueño. Dios me dio un sueño. A ver, ¿cuál es el sueño? Veía yo que el sol, la luna y 12 estrellas. Y ahí está el papá, la mamá y 12 hermanos. Se inclinaban ante mí. ¿Ya usted se acuerda la reacción del papá, de la mamá y de los hermanos de José? O sea, usted nos está dando a entender, José, que su papá, su mamá y nosotros, sus hermanos, nos vamos a arrastrar a sus pies. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí. Pues el sueño fue dado por Dios. Él tenía eso desde chiquito. Era un soñador, era un visionario. ¿Sí? Era un planificador impresionante, pero cuando abría la boca, lo contaba y lo exponía desde su carne, desde su soberbia, desde lo engreído que era. Evidentemente, al pasar los años, al pasar las décadas, toda su familia terminaría pidiéndole cacao a José. Pero ¿cuál es el contexto de eso? El contexto de eso es Egipto, cuando él después de un proceso, cuando después de un molino, porque ¿por qué Dios pasó a José por tanta situación difícil? Para quitarle la túnica de colores.
¿Por qué Dios pasó a Moisés por tanto proceso? Para quitarle las sandalias. Acuérdese qué significa las sandalias en Moisés y acuérdese qué significa la túnica de colores en José. ¿Qué significa? Responda usted, por favor. Ahí están respondiendo muy bien. Las sandalias significan el orgullo. La túnica de colores significa el orgullo. El orgullo. Es que él cree que puede. Y aquel asunto es que para uno poder, uno tiene que creer que no puede. Uno tiene que creer que todo lo puede, pero en Cristo, porque Cristo uno lo fortalece. Pero yo no puedo. Yo solo no puedo. La primera excusa de Moisés fue desbaratada con el siguiente argumento. No importa quién sea usted, eso no es importante, Moisés. Lo que importa es quién soy yo y que yo voy con usted. Eso es lo realmente importante. El Señor me ha enviado a mí por gracia y misericordia. No piense en usted. Hay un libro muy bueno de un autor que se llama Max Lucado y ese libro se llama No se trata de mí. ¿Cómo le parece el título? No se trata de mí. ¿Qué tal el título? ¿Cómo le parece el título? No se trata de mí. Ese libro es viejísimo, ese libro es muy viejo, o sea, no es una novedad, ¿no? La verdad es que entre los libros nuevos no hay mucho que escoger y no hay mucho que recomendar. Pero este libro es viejo y es bueno. No se trata de mí. El título lo dice todo. No. Es que si usted cree que esto consiste en usted, pues ya perdió antes de comenzar. Esto consiste es en que Dios esté presente, en que Dios vaya conmigo. De esa manera será Dios haciendo la tarea a través de mí y no yo solo intentando rescatar a los hebreos con mi propia mano, hasta asesino se volvió. Eso en primer lugar. Entonces, ¿pero para qué será que Dios me ha llamado? Ay, no, de verdad, haciéndose esas preguntas, es obvio que usted sabe a qué Dios lo ha llamado. Eso usted lo tiene adentro, como Moisés lo tenía adentro. Solo que tanta carne no lo dejaba ver. Tanta secularidad, tanta mundanalidad no lo dejaba ver. Pero es obvio que uno sabe para qué Dios lo creó y para qué Dios lo llamó. ¿Es o no es? ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Intrínsecamente hablando, internamente hablando, ¿usted sabe o no sabe para qué Dios lo llamó? Eso es parte de lo que usted tiene allá adentro. Todos tenemos un Moisésito adentro. Sabe para qué Dios lo llamó. Solamente que cuántas veces hemos intentado desarrollar ese llamado, ese propósito, ese proyecto o ese ministerio en nuestras propias fuerzas. Sí sé. Mira, don Henry dice, sí sé. La señora María dice, sí sé. Natalia dice, sí sé. Estefanía dice, sí, así es. Ok. Carolina dice, sí, sí. Marta León dice, sí sé. Claro, sí sé. Porque cree que la Biblia tantas veces le manda a uno a examinarse a uno mismo. ¿Cómo para qué? Para encontrarse los pecados, yo no necesito examinarme para encontrarme el pecado. Yo sé cuál es mi pecado. O usted necesita examinarse arduamente para encontrar su propio pecado. No, ese pecado usted ya lo tiene más que identificado. Entonces, ¿para qué la Biblia lo manda a uno tantas veces a examinarse a sí mismo? Para identificar claramente el llamado. El tema es que como a uno le han pasado tantas cosas y la mayoría de cosas han sido negativas, problemas, situaciones, dése cuenta Moisés, pues Moisés viene, su propio nacimiento ya fue bajo amenaza. Recuerde usted el ser rescatado de las aguas del Nilo. O sea, esos son de todos modos episodios traumáticos desde el vientre, episodios traumáticos siendo bebé, episodios traumáticos siendo un niño, episodios traumáticos siendo un adolescente.
Y allá en medio de todos esos episodios traumáticos hay un llamado que se está desarrollando, pero los episodios traumáticos tienden a ahogar el llamado. Intentan, no lo pueden hacer, pero intentan ahogar, intentan tapar, intentan enterrar un llamado, intentan quitar la sensibilidad o la conciencia de un llamado divino. Y entonces usted encuentra individuos que dicen todo lo malo que a mí me ha pasado desde que yo no soy feliz. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. La canción que más les gusta es El Triste. Sí, son esas víctimas. Pero si comenzamos a quitar esas capas de tierra y esas costras de dolor, ¿sí? Y esas lápidas de situaciones difíciles, allá en el fondo hay un llamado. Ay, a mí como me hubiera gustado, dice, a los 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Desde chiquito de verdad yo soñaba con, no sé, darle a la gente una información que lo sacara de la tristeza, o trabajar con, no sé, con niños. A mí el corazón se me parte por el tema de los niños o los adolescentes, o el tema de las mujeres. Y dirá usted, siempre he sido un defensor del tema de las mujeres. Pero algunas lo pervierten. Entonces se convierten en feministas. Yo soy feminista, los hombres son machistas. No, 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 así no es. Moisés lo está haciendo en su carne. Porque si usted tiene una tendencia buena, hacia la defensa de las mujeres, quiere decir que Dios lo ha llamado como a qué? Pues a rescatar, a sacar, a liberar a las mujeres del yugo de la esclavitud del pecado a través de la predicación del evangelio, o sea que le toca asumir un ministerio. Pues Dios no nos llama a todos a lo mismo. Porque si nos llama a todos a lo mismo, todos seríamos un ojo, todos seríamos la nariz, todos seríamos un dedo, todos seríamos órganos internos, externos, todos seríamos el corazón y no, todos somos completamente diferentes. A mí Dios me ha llamado a unas cosas y a mí me gusta hacer esas cosas. Y muy seguramente a alguna otra persona no le va a gustar tanto. Yo no sé usted cómo puede gozarse en eso que hace, pero a mí me gusta porque fui llamado para eso, porque es mi tendencia espiritual, es mi asignación espiritual. Para eso el Señor me ha llamado. Yo recuerdo, eso era como cuarto, quinto primaria. O sea, les va a contar una historia. Sí, yo nunca cuento historias personales, pero esta sí vale. Y entonces, estamos en una clase de religión. Eso ya no lo dictan en los colegios, ¿no? Una clase de religión. Y entonces la profesora, ¿cómo se llama esa profesora? No me acuerdo. Menos mal que no me acuerdo, porque lo que le voy a contar fue un episodio traumático. Entonces la profesora de religión, entonces preguntaba lo siguiente, después de hablar de Jesús y los discípulos, desde el punto de vista de la Biblia, Dios habla hoy, o sea, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que es la clase de religión, la profesora pregunta, bueno, ¿qué haría usted para seguir las pisadas de Jesús en esta tierra? La pregunta. ¿Qué haría usted para seguir las pisadas de Jesús en esa tierra? Como un catequismo, una catequesis. Y pasaban a los alumnos, o al menos los hacían poner de pie y hable duro a ver. Y entonces llegó el momento en donde me tocó a mí. Entonces yo le decía, pues sería ir a predicar el evangelio por todo el mundo. La profesora soltó una carcajada cuando yo dije, sería ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Digo, ¿ah, sí? Entonces, mire, alumno Barbosa, cuando llegue a la casa usted, ahí va a entender usted por qué es tan traumático. Cuando llegue a la casa usted, entonces hágame un favor, destienda la cama más grande, quítale la sábana, envuélvase en la sábana, colóquesela de manto, descálcese y vaya por todo el mundo y predique el evangelio. 52 alumnos hacinados en un salón, toteados de la risa todos de lo que había dicho el alumno Barbosa. Yo me senté avergonzado, humillado, sin entender por qué la señora se había burlado de mí si era lo que yo consideraba que se tenía que hacer para seguir las pisadas de Jesús. Y tuvieron que pasar largos años.
¿sí? Yo tenía, no sé, estaba como pasando de la niñez a la adolescencia, pero tuvieron que pasar largos años todavía para que yo llegara a Cristo, para que el llamado se hiciera audible, formal, y el Señor me dijera, usted tiene que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pues, eso era, y yo lo sabía desde primaria, que eso era lo que tocaba hacer. Yo alcancé a gestionar mi ingreso a un seminario católico, porque yo quería ser un seminarista o yo quería ser un cura, pero al mismo tiempo habían vicios en mi vida y había calle en mi vida y había obras de la carne en mi vida que comenzaban a cubrir y a tapar todo eso, más el ejemplo de muchas personas religiosas, cristianas y católicas, entonces se comenzó a enterrar, pero en el fondo yo sabía, claro, y no era nueva criatura todavía, pero yo sabía ya lo que tenía que hacer, lo que iba a terminar haciendo, lo que Dios me iba a poner a hacer, lo sabía, claro. No lo sabía siendo un bebé porque qué conciencia tiene uno, ni siendo un niño porque siendo un niño, el yoyo, el trompo, la mayoría de los jóvenes de ahora no saben qué es un yoyo, no saben qué es un trompo. ¿Se acuerda de la lleva, los congelados, el yermis y toda esa cosa? Entonces era uno como más callejero, pero cuando uno va creciendo, esa cosa ya dentro. El por qué, antes de ser nueva criatura, esa inclinación hacia leer la Biblia. Pero ¿por qué yo quiero leer ese libro? ¿Yo qué hago leyendo ese libro si yo soy un adolescente? ¿Para qué quiero leer eso? Y la primera vez que yo leí la Biblia completa, lo hice y no era todavía creyente. No era todavía una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero esas cosas fueron las que me empujaron y me botaron de narices a los pies del Señor Jesucristo. Entonces uno sí lo sabe. Y lo sabe desde mucho antes de la conversión. ¿No es cierto que sí? No es cierto que sí. El llamado dentro ya instalado por Dios, ya está dentro, instalado por Dios. Es más, le he comentado a más de uno que mi conversión fue a sangre y fuego por mi propio carácter. Eso lo llama Juan Calvino en uno de sus escritos, lo llama la gracia tumbativa. Nadie le entendía a qué se estaba refiriendo. Pues está refiriendo a conversiones como por ejemplo la conversión de Saulo de Tarso, en donde el Señor mismo se le tiene que aparecer. O sea, fue un evento, fue un momento tenaz para Saulo, en donde literalmente el Señor lo tumbó. No solamente lo tumbó de un caballo, porque ni dice que iba en caballo, pero sí cayó a tierra. Le tumbó lo que tenía, le tumbó la vida, le tumbó los sueños, le tumbó los planes. Mi conversión fue a sangre y fuego, por mi personalidad, por mi carácter. O sea, en este momento yo soy un dulcecito. Y más de uno dice, ¡qué agrio! Pero en este momento soy un dulcecito en comparación con cómo era yo a los 17, 18, 19 años. Una cosa brutal, de verdad, brutal, brutal. Y el Señor me ha traído durante más de 2 décadas en este proceso y lime, y lime, y lime, para usted tener al frente esta belleza. La verdad, la cosa era bien, bien terrible, la cosa era bien nefasta, la cosa era bien agresiva, bien salvaje, no me aguantaba absolutamente nada. No, no le aguanta ni la mamá, no es que ni mi mamá, no. Sape gato, no, 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 nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie. Pero por más que la conversión fue a sangre y fuego, o en un episodio en donde realmente yo debía haberme muerto, sí, pero no me morí no por causa de mí, sino por causa de las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. O sea, es por causa del propósito, estimado hermano, y es por causa del propósito que a usted le pasa lo que le pasa. Y es por causa del propósito tantas cosas buenas y es por causa del propósito tantas cosas que llamamos malas. Y es por causa del propósito tanta escuela, tanto proceso, tanta prueba, tanta tentación, tanto ataque, pero también tanta bendición, tanta puerta abierta. Es por causa del propósito y del proyecto que el Señor nos regaló este día. Nos lo entregó. Hágale. ¿Qué? El proyecto.
Si durante este día usted permaneció medio día acostado, durmiendo, ocioso, tendrá que responder. Pero es por causa, todo es por causa del proyecto y todo es por causa del propósito. Esto es una cosa fenomenal de entender. Fenomenal. Yo quiero que Dios me hable y me diga cuál es mi llamado. Eso le preguntan a uno, me lo preguntan muy seguido. Yo quiero que Dios me hable y me diga cuál es el llamado, pero hermano, no tiene necesidad de hacerlo. Dios no tiene necesidad de hacer eso. ¿Por qué Dios no tiene necesidad de hacer eso? Pues porque usted ya sabe cuál es el llamado. Ahora el tema es cómo lo desarrollo. Esa sí sería una buena pregunta. ¿Cómo lo desarrollo? Pero ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer? Eso usted ya lo sabe. Si Dios lo llamó para que fuera una persona poderosa en bienes económicos, usted ya sabe que a través de esos bienes económicos el nombre del Señor tiene que ser glorificado, el prójimo tiene que ser beneficiado y no es beneficiado si a través de las dádivas no viene a los pies del Señor Jesucristo. Así. O sea que es a través de el gusto, el querer, pero también los dones, los talentos, las capacidades y las habilidades. Y lo maravilloso de todo esto es cuando el Señor usa a otras personas y se comienzan a unir, están alrededor de uno y lo escuchan a uno hablar y uno dice, ¿cómo me identifico con esta predicación? ¿Cómo me identifico con esta enseñanza? ¿Cómo me identifico con ese llamado que tiene esa persona? Mi llamado es compatible con el llamado de esa persona. ¿Cómo me identifico con este ministerio? Qué rico que se hable de estas cosas. Porque es la única manera de encontrarle sentido a la vida, propósito a la vida. Es de la única manera como usted discierne cuál es el proyecto espiritual y usted se pone a hacerlo, a trabajar en eso. Si no está trabajando en el proyecto, está perdiendo el tiempo. A eso Dios no lo mandó a esta tierra. Lo que Dios lo mandó fue para que usted caminara sobre una sombra, sobre unas obras que Él ya tenía listas de antemano. Si no está usted orientado en pos de ese propósito, entonces, mi estimado hermano, está perdiendo el tiempo. Pero creo yo que no estamos perdiendo el tiempo, porque creo yo que estamos unidos. Un ministerio. Usted hace una parte, yo hago otra parte, pero vamos para el mismo lado. ¿Quién de ustedes tiene la inclinación a servirle a Jesucristo? ¿Quién de ustedes tiene la inclinación, el gusto por hacerle entender a los demás lo que la palabra de Dios dice? ¿Quién de ustedes tiene el gusto o la inclinación por dar a conocer el mensaje del Evangelio? ¿Quién de ustedes tiene el gusto o la inclinación de descolgarse por la canasta o sostener el lazo mientras que otros se descuelgan por la canasta? ¿Quién de ustedes tiene el gusto o la inclinación de irse, embarcarse en esos viajes misioneros, llegar por allá donde nadie más llega y predicar el Evangelio? ¿Y quién de ustedes tiene el gusto o la inclinación de quedarse en Antioquía, ocuparse de la oración, ocuparse del ayuno, patrocinar con sus bienes, diezmo, ofrenda, siembra, todo lo que se hace allá en el campo misionero? Dese cuenta, y estamos trabajando para lo mismo. O sea que el llamado del uno hace parte del llamado del otro. Es más, si estos dos llamados no se unen, no se juntan, no se puede formar un equipo, no se puede formar un ministerio, no se puede formar una iglesia, no se puede formar una congregación. Y voy terminando con esto. Las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias del libro de Hechos de los Apóstoles, era una cosa completamente diferente a lo que usted ve actualmente en las iglesias modernas. Porque en las iglesias modernas hay un individuo que es el que monopoliza absolutamente toda la reunión y los demás van diciendo amén. Pues las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias de Hechos de los Apóstoles, no tenían esa clase de ritualismo. No. Las iglesias del Nuevo Testamento, en esas iglesias cada uno llegaba con su don, con su talento, con su capacidad, con su aporte desde lo espiritual o desde lo físico.
Y el don del uno complementaba al otro. Y el don del otro complementaba al uno. Por eso la Biblia dice, cuando os reunís como iglesia, el uno trae salmo, el otro trae doctrina, el otro trae palabra de ciencia, el otro trae profecía, el otro tiene dones de sanidades, el otro tiene los dones de milagros. Entonces en esa iglesia el pastor no lo ministraba todo, sino sencillamente dejaba que los hermanos sirvieran y ubicaba a cada hermano en un lugar de servicio. Le daba el rol, la asignación de acuerdo a su don, de acuerdo a su capacidad. ¿Cómo se llamó la lección de hoy? Usted la puede titular Cuando Dios escoge a un líder, o las señales, las pruebas o los indicios que demuestran que Dios me ha escogido para encargarme de la administración de un proyecto.